Shalom a todas y a todos. Continuamos discutiendo acerca del mikve. Eh, Tenemos entonces que para validar un mikve, una fuente de agua en el cual ha sido recolectada agua de manera natural, tenemos entonces que para validar tenemos que tiene que cumplir varios requisitos. La validez de un mikve depende de ciertas condiciones. Tenemos entonces de el agua, el mikve debe ser de agua, no de otros líquidos. Agua que ha sido coloreada con tinte no es válida, como lo trae Turat Kohanim, lo trae también el Rambam. Tenemos entonces la segunda característica, debe estar conectada con el suelo. El mikve debe estar en o sobre el suelo. Puede ser también parte de un edificio que está conectado al suelo, tal como en el Bet HaMikdash, en el templo, había un mikve en el segundo nivel de una recámara que se llamaba la Lishkata Parva, donde el Kohen Gadol hacía inmersión durante el servicio de Yom Kippur, como lo trae el Tratado de Midot 5.3 y Yomá 3.3. La palabra bor no solo se refiere a un pozo, sino también a una cisterna. Una cisterna puede estar desconectada del suelo, por lo que aprendemos que si bien el agua se junta en una cisterna, debe estar conectada al suelo, como lo trae Turat Kohanim. Un mikve, por lo tanto, debe estar sobre el suelo, por lo que no se puede hacer inmersión en una ola de mar que se levantó, como lo trae el Tratado de Hagigá 19a. Agua extraída, el agua de Sheubin. Tenemos varios incisos con esto. Extraída en un recipiente, Sheubin al yedei keli. Un mikve debe contener agua que fue recolectada de forma natural en el suelo por sí misma de manera natural. Agua que está contenida en un recipiente se conoce como sheuvin y no es apta para el mikve. Incluso si se removió del recipiente, no importa si fue vertida por una persona, si se rebasa fuera del recipiente por sí misma, es inválida para el mikve de todas maneras porque es sheuvin. Fue extraída de manera artificial y por intervención humana. El término agua lluvia se refiere a agua que ha sido recolectada de manera natural y no agua recolectada en un recipiente, como lo vimos, sheuvin. En el verso de Vaikra se menciona el agua del pozo en paralelo al agua del manantial, lo que nos enseña que el agua del pozo debe poseer cualidades similares a la del manantial. Así como la estructura que contiene el agua de manantial es natural, sin intervención humana, bidei shamaim, o sea, por intervención solamente divina, así también el agua de pozo debe acumularse y juntarse de manera natural, sin intervención humana, o sea, solamente por bidei shamaim, por intervención natural, de acuerdo a cómo lo establece el creador. Hay una diferencia de opinión. En sí, el agua recolectada artificialmente en un recipiente es inválida por mandato bíblico o por mandato rabínico. Rav, a Mishnah, Mikvaot 2.3, siguiendo al Rambam en Ilhot Mikvaot 4.2, sostiene que es una descalificación de orden rabínica y no bíblica. Sin embargo, la opinión aceptada es que agua extraída en un recipiente, sheuvin, está descalificada por mandato bíblico. Lo trae el Ramban, Yoreh de A, 201.3, lo trae el Shach en 201, 141 y el Taz en 201.81. La descalificación de orden bíblico aplica cuando la mayoría del agua del mikve es sheuvin. Cuando solo una pequeña parte es sheuvin, el mikve es inválido por orden rabínica. Asimismo, la descalificación aplica si el agua fluyó directamente del recipiente al mikve, pero si fue vertida primero al suelo y del suelo pasó al mikve, esta situación se conoce como hamshahá. Más adelante vamos a hablar de este procedimiento.
para que un recipiente convierte el agua en Sheuvin, debe reunir los siguientes requisitos. Uno, que debe tener un receptáculo, un Beit Kivul, debe contener una cavidad capaz de contener el agua opuesto a una superficie plana, como lo trae la Mishnah Mikvaot 6.2. Si el receptáculo contiene agujeros, pierde esta especificación de Beit Kivul, como lo trae la Mishnah Mikvaot 4.5, hecho para recibir Neesale Kabbalah. El receptáculo debe estar diseñado para contener y mantener el agua en él, opuesto a una tubería que contiene bulbos, que si bien tiene bulbos, pero el agua siempre está corriendo y pasando, no está hecho para contenerla de manera más permanente o por más tiempo, como lo trae la Mishnah en Mikvaot 4.3. La siguiente característica para esta cuestión de que un utensilio sea considerado para agua de Sheuvin, de recolectada, debe sostenerse el utensilio en la manera que recibe, Kayema, Kederech, Kabbalatá. Debe mantenerse en posición erguida, en la cual el agua se mantenga en él y no derramarse. Lo trae la Mishnah de Mikvaot 4.2. Debe de estar desprendido, talush. El receptáculo debe estar formado con material que no esté conectado al suelo, como lo trae la Mishnah en Mikvaot 4.5. La siguiente característica: fue llenado a propósito, nitmale ledaat. El dueño debe tener la intención que su recipiente se llene de agua. Si fue llenado sin la intención adecuada, el agua no se vuelve sheuvin, o sea, agua recolectada o agua extraída. Lo trae la Mishnah en Mikvaot 2, inciso 7 y 9, al 9. Estas condiciones son independientemente de si el recipiente mismo puede volverse impuro. En caso de recipientes de piedra que no son susceptibles a tumá, a impureza, pero pueden volver el agua sheuvin, como lo trae la Mishnah en Mikvaot 4.1. Tenemos entonces que si a un recipiente le faltan las especificaciones mencionadas, no tienen la capacidad de convertir el agua en sheuvin. Si el agua se rebasa y fluye a través de ellos, no se considera sheuvin. Y esto es importante entonces cuando se tiene que validar o descalificar una fuente de agua para la cual se necesita, la cual se está preparando para inmersión o ha sido preparada para tal propósito. Tenemos entonces la otra característica: sujeta por una persona, tefisat yedei adam, agua que fluye fuera de algo, el cual está sujeto por una persona, aunque el agua no haya estado contenida en un recipiente, o sea, solo se sujetado, digamos, el agua con las manos. Por ejemplo, si alguien exprime una vestimenta que no es un recipiente, el agua que sale de ella es sheuvin de todas formas, por ser sostenida en manos de la persona. Sheuvin al yedei tefisat yedei adam. La Torah especifica que el agua debe ser acumulada de manera natural, bidei shamayim, como dijimos anteriormente. 3 lugin, una medida de volumen, shelosha lugin, por orden rabínica, si 3 lugin, aproximadamente un cuarto de galón de agua de sheuvin se mezcla con agua lluvia, todo el cuerpo de agua se convierte en sheuvin y queda descalificada para uso como mikve. Esto aplica solamente cuando el volumen de agua lluvia es menos de 40 CA. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el agua lluvia equivale a 40. Si el agua lluvia equivale a 40 CA, constituye una mikve apta para su uso y sus aguas no se invalidan cuando se agrega agua de sheuvin adicional a esta agua que ya fue recolectada de manera natural. Sin embargo, por decreto rabínico se invalidó esta clase de mikve para evitar hacer un mikve con agua de sheuvin, mayormente caso en que quedaría inválido por decreto bíblico. La halajá prevalente hoy en día es que el agua que proviene del abastecimiento público de agua no es apta para un mikve, dado que en el proceso de abastecimiento debe pasar por distintos recipientes, tubos, tanques, etc., por lo que se considera desde ya sheuvin. Lo trae Gerot Moshe en Yoredea 3.63, Minhat Itzhak,
1:146 y Taharat Maim, capítulo, la obra Taharat Maim, capítulo 40 al 42. Formación por medio de Tahara, Avayato al Yedei Tahara. El agua no debe ser canalizada hacia el mikve por medios que son susceptibles a tumá, a impureza, como el metal o personas incluso que estén en estado puro. Por lo que si una corriente de agua fue diferida hacia un mikve por medio de materiales hechos de metal o por mano del hombre, el agua está descalificada por Avayato al Yedei Tumá, formación por medio de Tumá, de impureza. Los sabios en la Gemara, en Zebahim 25 Karavé, del verso puro serán, que su formación del cuerpo de agua debe ser por medio, no, establecen entonces que la formación del cuerpo de agua debe ser por medio de pureza, Avayatá al Yedei Tara, y por medio de material que no es susceptible a tumá, a impureza. Un utensilio que es susceptible a tumá descalifica el mikve por avayatá al yedei tumá, incluso si no tiene un receptáculo y no convierte el agua en sheovin, pero por este inyan, por este asunto de avayatá al yedei tumá. Por el otro lado, en caso de utensilios que no adquieren impureza, pero descalifican en el mikve por agua de sheovin, como explicamos anteriormente, un utensilio de piedra, si bien la piedra no adquiere impureza, sin embargo, si la piedra recolecta el agua y reúne las características que mencionamos anteriormente para que se considere un recipiente, para convertir el agua en sheovin y la descalifica el agua. Tenemos entonces el agua estancada, el eshborán. Una mikve de agua lluvia es válida solo si el agua está estancada y no fluyendo o en movimiento. Agua que fluye se conoce como zohalin. Esta limitación se aplica solo a mikve de agua lluvia, no a mikve que sea de fuente que se considera un ma'ayan, una fuente, un manantial. Agua que fluye de un manantial, o sea, de un ma'ayan natural, o agua de río es válida para tevilá, incluso fluyendo. Como sabemos, esta agua naturalmente fluye, son agua maim zohalim, porque fluyen de manera natural. La base de esta calificación es del verso que habla del manantial, el cual es apto. Esto se entiende como un manantial en su estado natural, en el que el agua corre desde el suelo, pero en caso de un pozo, bor mikve maim significa agua estancada, como lo trae la Gemara en el tratado de Nedarim 40a. Torat Kohanim enseña Ma'ayan, Metaer, Bezohalim, Vemikve, Be'eshboran. Un manantial purifica cuando fluye, mientras que un mikve cuando su agua está estancada. O sea, él está como un bor. El inyan de los Arbaim CA, como mencionamos, un mínimo de 40 CA se requiere para un mikve válido. Esta medida equivale a 3 amot cúbicos, lo que equivale a unos 200 galones de agua. Con respecto a inmersión ritual de una persona, son requeridos estos 40 CA, estos 200 galones de agua, por mandato bíblico, pero con respecto a utensilios como el vidrio, solo es requerido esta cantidad de agua por mandato rabínico. Sin embargo, respecto a utensilios de comida, en los cuales se requiere mei nida, como lo trae Bamidbar 31-33, los 40 CA son por mandato bíblico. En referencia a la tevilá de una persona impura, tenemos que la Torah nos dice, él debe sumergir su cuerpo entero en agua, como nos trae Vaikra 15-16, lo que implica que la tevilá debe ser hecha con suficiente agua para sumergir su cuerpo entero a la vez, no de manera parcial. Se entiende que la Torah se refiere al tamaño de una persona promedio. Determinaron los rabinos que la cantidad para esto es de 40 CA de estos 200 galones de agua. Esta es la cantidad requerida para todas las personas, como lo trae la Gemara en Hagigah 11 cara A. Esta cantidad mínima para utensilios se aplica solamente para mikve de agua lluvia. Sin embargo, para un mikve de manantial, un ma'ayan conectado a su fuente de agua natural, es válido para tevilá
de utensilios, incluso con una cantidad mínima de agua, teniendo en cuenta que el utensilio mismo está completamente cubierto por el agua. Tevilá para personas requiere siempre de 40 CA para ambos, tanto de un ma'ayan como de un bor de agua, lluvia, y para mikve de manantial, como lo trae el Shulchan Aruch en Yored A 201 y algunos Rishonim. Sin embargo, otros Rishonim sostienen que una persona se puede sumergir en un manantial de menos de 40 CA de agua. La ashaka, de la cual hablamos anteriormente, ashaka se refiere a la conexión de dos cuerpos de agua, lo que permite que sus aguas se mezclen en algún punto. Tenemos agua para agua tamé, agua que se impurificó, aunque generalmente agua y líquidos no pueden ser purificados por un mikve. El agua impura es una excepción, puede ser purificada por el método de ashaka. Ashaka consiste en dejar que el agua impura se mezcle en algún punto, ejemplo, por medio de una abertura en su contenedor con el agua del mikve, cuando las dos fuentes de agua están separadas por una estructura que las separa. Sin embargo, dentro de esta estructura que las separa hay un agujero que puede conectar ambos cuerpos de agua, por lo que el agua impura se mezcla con el agua del mikve, purificándose, como lo trae la Mishnah en Mikvaot 16. Solamente al agua se le puede aplicar la ashaka, no a otros líquidos que se impurificaron. Para agua sheuvin, como lo mencionamos anteriormente. El agua que es sheuvin puede ser validada con agua lluvia, conectándola con el agua del mikve, que tiene por lo menos este cuerpo de agua válida, 40 CA, los 200 galones, por lo que si hay dos mikvaot adyacentes, dos mikves o mikvaot en hebreo adyacentes, una con agua lluvia apta para hacer inmersión y otra con agua sheuvin, y son conectados por medio de una abertura en la pared que las divide, el agua sheuvim se vuelve válida y puede ser usada para tevilá, porque el agua ya está mezclada. Por medio de la ashaka, conexión se vuelve parte de un mikve válido y pierde su naturaleza de sheuvin. La abertura, sin embargo, debe de ser del diámetro requerido, como lo trae la ley, y lo menciona la Mishnah en Mikvaot 6.3 y 6.8. Tenemos entonces el concepto de zeriá. Si el agua de sheuvim no solo que toca en algún punto el agua del mikve, sino que es vertida directamente a él, puede ser validada. ¿De qué manera? Por lo que si se agrega agua sheuvim a un mikve de agua lluvia, haciendo que rebalse, el agua que rebalse es válida y puede ser usada para formar otro mikve. Este método es empleado comúnmente hoy en día, se conoce como zeriá, plantar, literalmente. El agua sheuvim es plantada, o sea que se pone directamente, se vierte directamente en el mikve, en el agua del mikve, como una semilla es sembrada en el suelo, como nos trae Pesajim 34b con respecto a semillas impuras que son plantadas en el suelo, donde lo que retoña de ellas ya no es impuro. Un mikve con insuficiente agua, un mikve que contiene agua lluvia apta para su uso, pero no contiene la cantidad suficiente de la misma, puede ser conectada a un mikve completamente válido. La conexión ashaka tiene efecto al combinar las dos mikvaot en una, ya que ambos cuerpos forman la cantidad mínima requerida. Igualmente, cuando dos mikvaot no tienen suficiente agua, pero su volumen total de ambas es de 40 CA, pueden ser juntadas para formar un mikve válido, pudiendo hacer inmersión en cualquiera de ellas, cuando su cuerpo de agua juntamente forman los 40 CA de agua. La amshahá, tenemos que agua sheuvin es inválida para un mikve si es vertida directamente de utensilios hacia el mikve. Sin embargo, si fue vertida a una distancia del mismo y fluyó sobre el suelo hacia el mikve, se vuelve válida para el mismo, como lo trae en Yored A, el Shulchan Aruch en Yored A 201.44. Este fluir en el suelo, virtiendo el contenido desde el recipiente, se conoce como amshahá.
La Amshahá le confiere el nuevo estatus de agua que fluye en el suelo y pierde su condición de agua sheuvin, o sea, de agua que fue extraída artificialmente. Al nivel bíblico, un mikve completo puede ser formado por medio de este método, dejando fluir 40 ca de agua hacia el mikve, como lo trae Baba Batra 66b. Sin embargo, por decreto rabínico, la mayor parte del agua debe ser agua lluvia y solo una mínima parte puede ser por medio de amshahá, de este proceso. Por ejemplo, un mikve de 21 ca de agua puede ser completado con 19 ca de agua por medio de amshahá, como lo trae Igerot Moshe en Yoreh De'ah 364. Establece que idealmente nos dice de todas formas que idealmente no se debe recurrir a este método. El Shulchan Aruch en Yoreh De'ah determina que la distancia a recorrer en el suelo debe ser de al menos 3 tefajim o de 3 palmos. El Ramá en Yoreh De'ah 201.46 establece que debe ser sobre el suelo que sea permeable y no sobre roca que es impermeable. Los 6 niveles de mikvaot. Para terminar, tenemos 6 niveles de mikvaot. Tenemos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Tenemos agua en pozos pequeños, mei gevaim, un cuerpo pequeño de agua lluvia, no es susceptible a tumá, a impureza, es apta para amasar masa de tevel, una masa de producto al cual no se ha separado el diezmo, es apto también para lavarse las manos, el agua que se filtra del suelo, mei tamsiot shelo pasku, agua que sale filtrándose del suelo y acumulándose en una pileta o un estanque, confiere tahara, confiere pureza por ashaká, por este medio de ashaká, y es apta para usar con terumá. Terumá es la parte de nuestra masa, la masa o de nuestra cosecha que apartamos para dársela al Cohen, al sacerdote. Tenemos entonces el nivel 3 de mikve, un mikve que contiene 40 ca, mikve sheyesh bo arba'im ca, un estanque de agua lluvia que contiene 40 ca de agua, es apta para todas las formas de tevilá, en general, todas las formas de inmersión, con algunas excepciones, desde luego. Tenemos el cuarto nivel, agua de manantial, a la que se le ha agregado agua de sheuvim, como lo vimos anteriormente, ma'ayan, meimav, su agua, moatim, verravu alav, maim, sheuvim. Un estanque de agua de manantial que se ha mezclado con agua de sheuvim en mayor cantidad, es apta para tevilá, incluso si le hacen falta 40 ca de agua. El quinto nivel, agua que contiene algún sabor, maim mukim, agua de manantial que contiene un mal sabor, caliente o salado, son aptas para tevilá, incluso si están en movimiento. Y tenemos el nivel más alto, el sexto nivel más alto de inmersión ritual, en maim haim, en agua viva, agua fresca, dulce de manantial, apta para usar cuando se requiere. Para zavim, hombres, como dijimos, el zav es una persona, un hombre que se impurifica por un influjo uretral. Y para metzoraim, para leprosos, la lepra bíblica, para el proceso de purificación de lepra bíblica, se utilizan maim haim, agua viva. Y para mei hatat, las aguas de purificación con las cenizas de la vaca roja, donde se hace esta solución de agua de maim haim juntamente con las cenizas de la vaca roja. Se utiliza agua de una fuente de maim haim del más alto nivel de inmersión ritual. Y para terminar tenemos el versículo de Joel, el profeta Joel, capítulo 4, verso 18, nos dice: sucederá en aquel día que gotearán los montes vino bueno y en las colinas fluirá leche, en todos los arroyos afiquín de Yehudá correrá agua, y la fuente Ma'ayán de la casa del Eterno saldrá y regará el arroyo de Shittim. Tenemos entonces que en el futuro, con el advenimiento del templo, las aguas serán purificadas y endulzadas a Israel, y los pueblos de las impurezas y del pecado abundará la espiritualidad como el agua cubre el mar, como lo trae el profeta Isaías
los frutos dulces serán abundantes, lo trae el Malvin, un comentarista, el vino, la leche y el conocimiento del Creador. Vemos entonces cómo el agua representa la espiritualidad y la abundancia y cómo el profeta Isaías comparó al conocimiento del Creador y la espiritualidad que abundará en la era mesiánica con el mar, así como el agua del mar cubre, como el agua cubre el mar y esta inmenso cuerpo de agua, así será la espiritualidad que habrá en el futuro con la ayuda de Hashem y con el advenimiento del tercer y eterno templo en Jerusalén.